Buen día, jóvenes, bienvenidos a un nuevo video de Química 2, donde el tema que trataremos el día de hoy es masa molecular o peso molecular. ¿Qué es la masa molecular? Es una magnitud física, es la masa de una molécula de compuesto y las unidades en que se expresa pueden ser UMA, gramos mol o gramo. Para calcular la masa molecular necesitamos conocer la fórmula del compuesto, así como también el número de masa atómica de cada uno de los elementos presentes en la fórmula y el número de átomos que la componen. Teniendo estos datos, nosotros obtenemos lo que es la masa molecular. En nuestro ejemplo, la masa molecular del agua son 18 gramos. Estos 18 gramos equivalen a un mol de agua. ¿Qué significa esto? Que la masa molecular siempre será equivalente a un mol de la sustancia con la que estemos trabajando. Cabe mencionar que este concepto ustedes lo van a estar utilizando en temas posteriores. Vamos con el primer ejemplo. Determine la masa molecular o peso molecular para el sulfato de calcio. Lo primero que tendríamos que hacer es identificar cuántos elementos hay presentes en nuestra fórmula. En este caso, recordemos que en temas anteriores señalamos que cada letra mayúscula representaba un elemento. Entonces, ¿cuántas letras mayúsculas tendríamos aquí? 1, 2, 3. Eso significa que hay 3 elementos en mi fórmula, quienes son calcio, azufre y oxígeno. Entonces, como primer paso, lo que voy a hacer yo, como dije, es descomponer mi fórmula, es decir, separar elemento por elemento. Tendríamos calcio, azufre y oxígeno. ¿Qué necesito posteriormente de cada uno de ellos? Necesitaríamos el número de átomos presentes en la fórmula para el elemento calcio, para el elemento azufre y para el elemento oxígeno. De calcio tendríamos 1, de azufre 1 y de oxígeno 4. ¿Por qué 1 de calcio y de azufre? Porque recordemos que cuando no hay subíndice escrito, eso significa que el número que está ahí presente es 1. Entonces calcio habría un átomo, azufre un átomo y oxígeno 4 átomos. ¿Qué voy a hacer posteriormente? Vamos a multiplicar. ¿Por quién voy a multiplicar? Voy a multiplicar por la masa atómica o número de masa de cada uno de mis elementos. Buscamos en la tabla periódica el elemento calcio, que es el elemento número 20, que acabo de mencionar que voy a necesitar de él. Vamos a necesitar lo que es la masa atómica. La masa atómica o peso atómico lo ubicamos inmediatamente abajo del nombre. Solamente que recordemos que nosotros lo vamos a utilizar o lo hemos estado utilizando como un número entero. Eso significa que yo voy a eliminar 8 y 0, aplicando siempre las reglas del redondeo. ¿Quién sería el último número eliminado? 0. Recordemos que las reglas de redondeo me dicen que si el último número eliminado es menor que 5, el número entero no va a cambiar. Por lo tanto, en este caso, la masa del calcio sería 40. Ahora buscamos el elemento azufre en nuestra tabla periódica y encontramos que el azufre tiene una masa de 32.065. ¿A quiénes voy a eliminar? 5, 6, 0. ¿Quién sería el último número eliminado? 0. Por lo tanto, ¿va a cambiar 32? No, porque el 0 es menor que 5 y por lo tanto nos queda igual. Oxígeno. Busquemos el oxígeno en nuestra tabla. El oxígeno tiene como masa atómica 15.999. ¿A quiénes voy a eliminar? 9, 9, 9. ¿Quién fue el último número eliminado? 9. 9 es mayor que 5. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer con mi parte entera? Le vamos a sumar 1 y por lo tanto la masa del oxígeno sería 16. Una vez que yo tengo las masas de cada uno de mis elementos, ahora voy a hacer la operación matemática
que tengo indicada, que es una multiplicación, y decimos 1 por 40, 40, 1 por 32, 32, 4 por 16, 64. Una vez que tengo los resultados de mi multiplicación, ¿qué voy a hacer como último paso? Como último paso vamos a sumar cada una de las masas, obteniendo un total de 136. Recordemos que las unidades en que se puede expresar la masa molecular o peso molecular eran UMA, gramos mol o gramo. Por conveniencia, por los temas que vamos a tratar más adelante, la unidad recomendada para utilizar va a ser el gramo. Entonces, recapitulando, recordemos que para calcular la masa molecular, lo primero que usted tiene que hacer es descomponer la fórmula, es decir, separar cada uno de los elementos que están presentes en ella. Luego vamos a determinar el número de átomos de cada elemento, el cual vamos a multiplicar por la masa atómica que encontramos en la tabla periódica, recordando que este número de masa debe de ser un número entero. Luego los resultados de la multiplicación los vamos a sumar y obtenemos así lo que es la masa molecular. Veamos otro ejemplo. Determine la masa molecular o peso molecular para NH4, paréntesis 2, H3PO4. ¿Qué dijimos que era lo primero que teníamos que hacer? Identificar cuántos elementos están presentes por medio de las letras mayúsculas. ¿Cuántas letras mayúsculas tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5. Pero si observamos, la letra H aparece repetida. Entonces no hay necesidad de que yo la coloque dos veces, basta con que la escriba una vez. Por lo tanto, tendríamos 4 elementos que serían nitrógeno, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Una vez que he separado mi fórmula, ¿qué voy a hacer ahora? Recordemos que vamos a indicar el número de átomos presente de cada elemento. Recordemos que ya habíamos señalado también en temas anteriores que el paréntesis nos indicaba una multiplicación, que íbamos a multiplicar lo que está fuera del paréntesis por lo que está adentro. Entonces, ¿quiénes están dentro del paréntesis? El nitrógeno y el hidrógeno. Por lo tanto, esos dos elementos van a ser multiplicados por el subíndice 2. ¿Qué tendríamos para el nitrógeno? 2 por 1, 2. Vamos ahora con hidrógeno. ¿Qué pasaba con el hidrógeno? Recuerden que el hidrógeno aparece repetido. Por lo tanto, también como ya se había explicado en tema anterior, cuando el elemento es el mismo, nosotros lo podemos sumar, obteniendo así 4 por 2, 8. Y 3 en la segunda fórmula, dándonos un total de 11 átomos. Fósforo, ¿qué subíndice acompaña el fósforo? 1. Y al oxígeno, 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar por el número de masa de cada elemento. Recordemos que ese número de masa lo encontramos en la tabla periódica y que lo vamos a trabajar como un número entero. Si busco el nitrógeno, ¿cuál es la masa del nitrógeno? 14. Hidrógeno, si lo buscamos en la tabla periódica, tiene una masa de 1. El fósforo, 31. Y el oxígeno, que lo trabajamos anteriormente y que lo vamos a ir aprendiendo de memoria, que es 16. Teniendo ya número de átomos y número de masa de cada elemento, ¿qué vamos a proceder a hacer? La multiplicación. Y diríamos 2 por 14, 28, 11 por 1, 11, 1 por 31, 31 y 4 por 16, 64. Habiendo obtenido ya el resultado de las multiplicaciones, ¿qué es lo único que me resta por hacer? La sumatoria. Y sumando obtenemos 134. ¿Qué unidad dijimos íbamos a estar utilizando? Gramos. Veamos un último ejemplo. Determine la masa molecular o peso molecular para BaCl2 por 2H2O. Mi fórmula. ¿Qué voy a hacer con ella primeramente? Identificar cuántos elementos están presentes.
¿Cuántos elementos tenemos presentes? Recordemos que me lo indican las letras mayúsculas. Por lo tanto, tendríamos bario, cloro, hidrógeno y oxígeno. Separamos cada elemento de nuestra fórmula. ¿Qué voy a hacer con ellos? Recordemos, lo primero, determinar el número de átomos de cada uno de ellos. Bario, ¿cuántos átomos habría? 1 porque no tiene ningún subíndice escrito y recordemos que eso significa que es 1. Cloro, 2, que es el subíndice que lo acompaña. Con el hidrógeno, ¿qué ocurre? Antes del hidrógeno aparece un coeficiente. Recordemos que ese coeficiente me indica una multiplicación, por lo tanto yo voy a multiplicar por el hidrógeno y voy a multiplicar por el oxígeno, porque ese coeficiente afecta a toda la fórmula. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tendríamos? 2 por 2, 4. ¿Cuántos oxígenos? 2 por 1, 2. Teniendo ya el número de átomos de cada uno de ellos, ¿qué vamos a proceder a hacer ahora? La multiplicación. ¿Por quién dijimos que íbamos a multiplicar? Por el número de masa de cada elemento, que recordemos lo obtenemos de la tabla periódica. El bario tiene una masa de 137.33. ¿A quiénes vamos a eliminar? A 3 y a 3. Último número eliminado es menor que 5, por lo tanto, me queda igual, 137, la parte entera. Cloro. El cloro tiene 35.45 de masa atómica. ¿A quiénes eliminaría? 5 y 4. Último número eliminado, 4. Como es menor que 5, ¿va a cambiar la parte entera? No, nos queda igual. Hidrógeno. Su masa es de 1.00794. Eliminamos a 4, 9, 7, 0, 0. ¿Cambiaría mi parte entera? No, porque el último número eliminado es menor que 5. Y oxígeno, que como dije, yo creo que ya nos lo aprendimos de memoria, ¿verdad? Como el último número que se eliminaría es 9, va a quedar 16. ¿Qué voy a hacer ahora? La operación matemática. Y por lo tanto me quedaría 1 por 137, 137. 2 por 35, 70. 4 por 1, 4, 2 por 16, 32. ¿Qué hacemos con estos resultados? Los sumamos y obtenemos una masa de 243. ¿Qué unidad dijimos íbamos a estar utilizando preferiblemente? El gramo. Digo preferiblemente porque recuerden de que puede ser gramo mol o puede ser UMA. Entonces recuerden, siempre los pasos van a ser exactamente los mismos. Primeramente descomponer la fórmula. Luego, colocar el número de átomos de cada elemento, multiplicarlo por el número de masa y finalmente la sumatoria de los resultados obtenidos. Gracias por su atención. Cualquier consulta la dejan en la bandeja de comentarios.